todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube de Altar de la Cruz. No se les olvide darnos un like acá abajo, la campanita, piquen, escuchen. Si usted está de acuerdo con las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este fin de semana, acerca de que un militar puede ser candidato presidencial. Si usted apoyaría a un militar como candidato y si alguien le ha hecho alguna mención al respecto. No, los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones. Nosotros tenemos un ejército muy leal a las instituciones y un ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos. No tenemos nosotros un ejército golpista, al contrario, el ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Huerta con un grupo de insensatos, de pandilleros, en los que estaban oligarcas y fifís, otros militares y el embajador de Estados Unidos en México, Wilson, el peor embajador que ha habido en toda la historia de Estados Unidos en México. Entonces, así surge el ejército, porque un gobernador, el único, es interesante que se sepa la historia breve, detienen al presidente Madero aquí y al vicepresidente Pino Suárez y también al general Felipe Ángeles y los encarcelan en la intendencia por la traición de Huerta y de Blanquet y de otros. Pero el que organiza todo fue el embajador de Estados Unidos. Entonces, ya una vez que está preso el presidente Madero, por eso pusimos ahí, donde era la intendencia, pusimos ahí el memorial a Francisco Madero y le pusimos la intendencia de la traición. Ojalá y un día podamos visitarla. Ese mismo día habían asesinado de manera cruel al hermano del presidente en la Ciudadela, a Gustavo Madero. Y manda Huerta un telegrama a todos los gobernadores diciéndole: me nombró el Senado presidente. Esa misma tarde. Y vergonzosamente todos se quedaron callados. Solo uno, Carranza, se reunió en Saltillo, en su casa, y envió una iniciativa al Congreso local para desconocer a Huerta. Y ahí se le autoriza la creación del actual ejército para restablecer el orden democrático. Ese es nuestro ejército. Entonces, durante el tiempo de la revolución, pues hubieron presidentes militares
y uno de ellos está entre los que yo considero los 3 mejores presidentes de México, un general. Para mí los 3 mejores presidentes de México son Benito Juárez, el mejor de todos, Francisco I. Madero, por sus ideales democráticos, por eso es el apóstol de la democracia, que era un hombre limpio, bueno. Es una de las historias más tristes, pues, de México, su asesinato. Y nadie como él, por su vocación democrática, nadie como él. Es el más demócrata que ha habido en México. Y el tercero, un militar, el general Lázaro Cárdenas, que fue 2 veces secretario de la Defensa. Y luego otro militar, estaba entre 2 militares, bueno, y un opositor también militar, Juan Andreu Almazán, pero los 2 impulsados por el movimiento revolucionario era Ávila Camacho y Francisco J. Múgica. Entonces se dice que el general Cárdenas pues pensó en la estabilidad del país, y hay algunos que sostienen que nos podían invadir si salía de candidato el general Múgica. No, yo pienso que no. El general Múgica era un hombre recto, para mí el revolucionario más auténtico, honesto, lo mejor. Pero ya era mucha la confrontación, sobre todo con los conservadores de entonces. Y la resistencia no iba a venir del extranjero, porque además gobernaba en Estados Unidos el presidente Roosevelt, que era un hombre de avanzada, el mejor presidente para mí también que ha tenido Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Bueno, Abraham Lincoln también, que no reconoció a Maximiliano. Pero bueno, entonces por eso Ávila Camacho, que era moderado, y general, había estado con el general Cárdenas de tiempo atrás, había estado como su jefe de Estado Mayor en la zona petrolera del Golfo, se conocían bien, y se pensó que con Ávila Camacho no iba a haber tanta reacción opositora, conservadora, interna. ¿Cómo estaría el asunto? Que sí hubo confrontación, porque los grupos conservadores impulsaron a Almazán y hubieron elecciones
muy competidas y hubieron muertos. Entonces, hasta ahí terminó el gobierno de los militares con Ávila Camacho. Ya Miguel Alemán, que siguió, ya fue civil. Le llegaron a decir el cachorro de la revolución. Y a civiles. Pero nuestro ejército no tiene esas aspiraciones de poder. Nuestro ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político. No es como otros ejércitos, con todo respeto. Este es un ejército, además, surgido del pueblo. Por eso hablo de que es pueblo uniformado. Entonces, nuestros adversarios alucinan. Quisieran que el ejército dejara de ser leal a las instituciones, leal a la patria, leal al pueblo. Pues no lo van a lograr, porque además en esta nueva etapa el ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo, se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el ejército mexicano es parte del México profundo. ¿Y por qué se están vinculando más? Porque de las 5 misiones del ejército, hay una que prácticamente no se realizaba, que era la de contribuir al desarrollo del país. Y esa es la misión que ahora, como nunca, se está llevando a la práctica. ¿Cuáles son las otras misiones? Pues la defensa nacional, la procuración de la paz interior, el apoyo a la población, que eso lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien en casos de desastre, el plan de N3, también todo lo que tiene que ver con labores sociales. Pero esta otra misión a la que hago referencia es la de contribuir al desarrollo. Imagínense lo que nos han ayudado los ingenieros militares, los médicos militares, las enfermeras en la pandemia. Bueno, la Fuerza Aérea, ¿cómo distribuimos las vacunas por todo el país? 280 o 250 millones de dosis. ¿Cuántas llevamos hasta ahora? 250 millones de dosis por todo el país para vacunar a nuestro pueblo. Por eso no
no están pensando en eso los militares, están pensando en seguir sirviendo al pueblo y con un añadido, ¿sí? Con respeto profundo a los derechos humanos, que eso es muy importante también, y que no se nos olvide las manchas del ejército se originaron por decisiones que tomaron o por órdenes que dieron autoridades civiles, hombres fuertes o presidentes. Entonces, si el presidente de la República, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no ordena al ejército reprimir al pueblo, no hay nada que temer. Ahora, si se les dice vamos a declarar la guerra a los narcotraficantes, como se les decía hace poco, y ustedes hagan su trabajo y no se preocupen por los derechos humanos. Eso nosotros lo vemos. Así era. Por eso son sepulcros blanqueados. ¡Cuánta hipocresía de los legisladores del conservadurismo que no quieren que el ejército nos ayude en tareas de seguridad, cuando ellos usaron el ejército para reprimir al pueblo, para cometer masacres? Pero ahí están los domingos. En misa y olvidan los mandamientos. Así son de hipócrita. ¿Ya? Gracias. Demián.